Eso sí, de pronto es como medio complicado el que los testigos no se pongan nerviosos, ¿no? Siempre es un tema. Me pasó a mí en uno que los preparé súper bien, estuve mucho tiempo preparándolos y el momento de la audiencia fue una jurisdicción voluntaria. El momento de la audiencia fue de que la regaron totalmente, ¿no? Ya les había explicado, no, pues es que ustedes lo vieron, no, pues sí, yo vi cuando daba el dinero al momento de que, es que, ¿cómo sabes? No, pues es que a mí me dijo la señora que ella recibió el dinero. Entonces con eso, la jurisdicción voluntaria de nada sirvió. Y era volver a empezar otro juicio, entonces sí con eso es de pronto como el de Chino, o sea, para qué me hicieron perder el tiempo, ¿no? O sea, al final del día no ayudaron en nada al proceso y para lo que se les preparó. Entonces, siempre es importantísimo el estar como encima, ¿no? O sea, yo lo que busco siempre es, o sea, siempre trato de llegar cuando son audiencias así o cualquier audiencia media hora antes. Cuando estoy citando a alguien, incluso con una hora de anticipación, porque también ha pasado que los mismos confesantes o los testigos no llegan. Entonces, si no llegan, ¿qué va a pasar? La prueba se va a tener por desierta en el caso de las testimoniales y en el caso de la confesional es más delicado. ¿Por qué? Porque cuando tú no te presentas a una audiencia en la cual se va a desahogar la confesional, eh, el que no asiste queda como confeso ficto. Entonces es a todo, o sea, el juicio ya lo perdiste. Podrás haber tenido documentos, podrás haber tenido todo bien armado, pero como no se presentó, ya pues ya el juicio se perdió, ¿no? Entonces, sí, de pronto también es como mucho del éxito que uno vaya a tener en la vida del litigio depende también como del cómo al cliente le queda claro el el cuál es su responsabilidad. Siempre al cliente le tiene que quedar claro cuál es la responsabilidad que le corresponde. No, no puede quedar así como en veremos, ¿no? Tiene que llegar a tal hora. Si no llega a tal hora, ya fuimos. Y el juicio se perdió, ¿no? Entonces, tiene que llegar sí o sí. Si no llega, pues porque se enfermó, lo que sea, mándeme el certificado médico para que yo en el momento de la audiencia lo pueda manifestar y se reprograme, que es la única forma, pero la realidad es que, pues sí o sí, siempre yo le digo a mis clientes, sí o sí tienen que llegar. No hay de otra. Tienen que llegar, tienen que llegar, tienen que llegar. Son pruebas o sea, cuando son las pruebas es muy importante que asistan. No es opcional, están obligados a ir. Para todo lo demás del juicio no están obligados, pero para esa audiencia en específico tienen que ir. Llueve, trueno, relampaguee, no se vale que se muera el perro, el gato, el perico, no. Ese día tienen que estar. Oiga, maestro, una pregunta. Sí, Y por ejemplo, en el caso igual de la empresa y el camión, ajá. este, ¿es posible o se puede hacer que, por ejemplo, si yo fuera el abogado, ¿verdad? Tratar de hablar con los compañeros del Oxiso, los compañeros del trabajo, y tratar de persuadirlos para que, este, eh, pues no sé, hablen o confiesen o den testimonio de otros, no sé, de otras cosas dentro de la empresa que no estén en orden o que pudieran ayudar al caso. ¿Se puede hacer eso? Sí, justo se puede hacer eso, Abraham. eh, ¿Y qué le va a corresponder a la otra parte? Pues el desestimar esa prueba, ¿no? En el sentido de decir, ¿sabes qué? Es que está manipulado, no estuvieron en los hechos. eh, Algo que también normalmente pasa es que cuando se ofrecen testimoniales no se señalan el hecho concreto en el cual ellos estuvieron presentes. Se redacta el hecho y no se dice nada y después lo ofreces. En materia civil y en todas las materias, bueno, no sé por qué en materia laboral de pronto hacen como cada cosa que uno dice, ¿por qué no o sea, me lo estás señalando como testimonial, pero no lo pones normalmente es para acreditar el hecho del despido, ¿no?
pero no lo colocas en ese hecho. Entonces, no tendría que tener ningún, o sea, esa prueba se debe de haber desechado de origen. ¿Por qué? Porque no lo manifestó de manera adecuada en el escrito, ¿no? Toda prueba tiene que ir relacionada. Entonces, desde la redacción del mismo hecho, lo tienes que poner a, es que fulanito de tal, el tal día, a tal hora, estuvo presente. O sea, toda prueba tiene que ir relacionada con cada hecho que se mencionó Exacto, y cada hecho exactamente, debe de tener su prueba correspondiente. Y exactamente. cualquier otra cosa que esté fuera de eso, no, ya no va a entrar. Exactamente, salvo, y fue algo que ya no pude colocar en el material, las pruebas supervenientes. ¿Qué son estos tipos de pruebas supervenientes? Son pruebas que las partes tenían desconocimiento y que de pronto aparecen. Ah, ¿sabes qué? Es que yo no sabía que ya había, no sé, una hoja en la cual se le había dicho al conductor que no tenía que tomar ese camión porque ese camión todavía seguía en reparación. Y le valió y de todos modos se firmó la carta y tal. Yo no tenía conocimiento de ese documento, ¿no? Pero el responsable me lo terminó dando o el mecánico me lo terminó dando, ¿no? Entonces esto entra como una prueba superveniente y también tiene un término justo para poderse presentar, pero es salvo casos muy, muy, muy específicos. Normalmente se le dan 3 días a la parte para que una vez que se tenga el documento o la prueba que se vaya a ofrecer, para que pueda presentarse ante el juzgado o ante el tribunal. Pero si no es una prueba superveniente, todo lo demás no va a entrar. Oye, es que la quiero presentar como prueba superveniente, pero sí tenía yo conocimiento, ¿sabes qué? Va para atrás. Porque sí tenías conocimiento, los hechos sí estaban, o sea, de los hechos y de todo lo que estoy viendo, sí se desprende que tú, que tenías conocimiento, ¿no? Entonces, no te la puedo tomar como prueba superveniente, esa prueba se va a desechar, se va a tener por no presentada, ¿no? Entonces, por eso yo te decía, ¿no? O sea, siempre que vayan a presentar las cosas, tienen que estar bien claros en que lo tienen que presentar siempre en copia y que estén encima de su cliente al momento de esto que ya les decía yo de la entrevista, ¿no? En el sentido de decir, ¿qué documentos tengo? ¿Con qué me puedo mover? Si no lo sabías al momento, que digan, ay, es que no me acordaba que tenía esto, no, tú debiste de haberlo contemplado. O sea, no es de que, ay, ahorita se me ocurrió, no, tú lo tenías, eres una empresa, ¿no? Tú tienes que tener los documentos en orden. Para sea materia mercantil, laboral, fiscal, administrativa, la que tú quieras, tú tienes que tener los documentos en orden, ¿no? Eh, no podemos fingir demencia. Entonces, por lo que entiendo, después de la entrevista que usted recomienda que se debe tener siempre con el cliente, pues habría que pensar bien, ¿no? Diseñar bien como la estrategia Exacto. de qué voy a poner en los hechos, qué voy a redactar, para después no decir, ay, hubiera puesto esto, hubiera metido el otro, ¿no? Justo, o sea, eso es lo que yo te decía, ¿no? Que ya uno poco a poco se va haciendo como de cierta maestría en saber cómo lo va a redactar y qué nos conviene decir y qué no. Como tú lo decías, ¿no? Pues es que, a ver, sí tenía ciertos documentos, pero no los tengo, pues es que eso yo no tengo forma de comprobarlo, entonces mejor no pasó eso, ¿no? Si existieran los documentos, pues estamos hablando de otra historia, ¿no? Pues estaríamos hablando de una situación ventajosa para mí, pero como no están, entonces mil veces mejor no ofrecerlo, no presentarlo. Y que es justo ahí también el margen de cómo va uno diseñando las propias demandas, las propias circunstancias, ¿no? O sea, hay cosas que uno puede tomar de ventaja, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, en el tema, y que últimamente he tenido como muchos asuntos de estos temas de personas con una discapacidad o con una capacidad diferente, no auditiva, visual, lo que sea, ellos de una forma u otra, su misma condición no los pone en una igualdad de condiciones con alguien más. Y puede generar situaciones de discriminación y situaciones bien delicadas que de pronto no se comprenden al máximo, ¿no? O sea, ¿qué implica el que yo me esté metiendo con alguien que tiene una discapacidad, ¿no? O sea, sí tiene muchísimas implicaciones que difícilmente voy a poderla tumbar. Em,
Y más si ya tiene una credencial de parte del gobierno, ¿no? O sea, si a lo mejor y no tiene la discapacidad, la forma en la que lo pudiera tomar es con una prueba pericial en, médica en la materia en la que esa persona es discapacitada, ¿no? Pero si ya tiene una manifestación de parte del gobierno, un reconocimiento del gobierno, pues me estoy metiendo en una bronca, ¿no? Porque incluso podrían marcar o podría solicitar que se le dé vista al CONAPRED por hechos notorios de discriminación y pudiera después encaminarse a un delito, ¿no? O a una multa. Entonces, ¿qué tanto justo de lo que vamos teniendo con los clientes nos conviene o no el ofrecer? Justo como tú lo decías, a ver, ya platiqué con ellos, ya me dieron los documentos, o ya acordé una fecha para que me entregue los documentos, los encuentre y me los entregue. A partir de esto, ¿cómo voy a hacer el escrito? ¿Cómo voy a hacer mi borrador de lo que estoy haciendo, ¿no? Y siempre es muy bueno el que se tenga alguien que le dé una mirada, ¿no? O sea, en mi caso, yo le paso los documentos a mi jefa, ¿sabes qué? Revísalo porque a lo mejor a mí se me fue algo, ¿no? O a lo mejor y yo lo vi de que lo podemos tomar de esta forma, y tú a lo mejor y lo ves de otra y que nos puede incluso convenir más, ¿no? Entonces, sí es muy bueno siempre también tener a alguien que nos ayude también a ir orientándonos o irnos diciendo, ah, sabes que yo creo que puede ir por este lado, ¿no? Independientemente de lo que uno vaya haciendo, porque le permite ampliar el panorama, ¿no? El platicar con los contrarios es lo mismo. A mí me da mucha risa, ¿no? Yo cada vez que voy a los juzgados, a los tribunales, yo medio mundo saludo, ¿no? Una compañerita de trabajo me dice, es que tú con todo mundo te llevas bien, a todo mundo saludas, luego no tienes la más remota idea de quiénes son y de todos modos estás ahí con ellos en la plática, ¿no? Digo, es que de estas pláticas uno aprende. Y el asunto del día de hoy, que podemos a lo mejor estar platicando, o que somos contrarios, el día de mañana se puede voltear, ¿no? A lo mejor y yo ahorita voy por la empresa, estas personas van por el trabajador, o a lo mejor y yo voy, pues, en este caso, por el actor, y ellos van por el demandado, y te digo, ¿no? O sea, uno después se da cuenta que el mundo de los abogados es chiquito. Entonces, dependiendo de lo que te dedicas, el gremio va a ser cada vez menos y luego, y de verdad uno se da cuenta cuando los abogados no litigan la materia en la cual uno está, porque ya ubicas rostros, ya ubicas nombres, ya ubicas oficinas, eh, y que incluso en la forma en la que los escuchas al comparecer, eh, te das cuenta y dices, no, este se dedica a materia civil, ah, no, este se dedica a materia laboral, ah, no, este se dedica a tal materia, ¿no? Porque justo ya te vas como familiarizando con el gremio, ¿no? Entonces, sí, todos son licenciados en derechos, pero no todos litigan lo mismo. Entonces, y de verdad, o sea, no sé ¿tú dónde vives, Abraham? ¿Aquí en la ciudad o en el estado? Yo soy de Nuevo León, de Monterrey. Ah, mira, por ejemplo, en Monterrey es lo mismo, ¿no? He logrado platicar de pronto con los abogados allá y es lo mismo. O sea, por ejemplo, el Poder Judicial de Nuevo León también tiene sus formas, ¿no? En Coahuila tienen también sus formas. Entonces, uno se da cuenta, de verdad, uno se da cuenta, uno ubica luego a los abogados y uno dice, ah, no, pues es que este abogado nada más se dedica a esta materia porque todos los días está ahí, ¿no? Entonces, sí es súper importante también como el de pronto el quitarse, es que es mi contrario y que también eso también uno lo va aprendiendo, ¿no? El pleito es de las partes. El pleito es del actor, el pleito es del demandado, o sea, entre los mismos abogados no tiene que haber algún tema de un conflicto, ¿no? O sea, al final del día ellos pues van representando las partes y se puede más platicando y tratándose de arreglar que decir, ah, pues es que mi cliente va a pensar que ya me estoy vendiendo, no sé, que pronto la gente lo dice, es que porque le habla bien al abogado, ¿no? Pues es que, a ver, o sea, el tema no es con el abogado, el tema es con su cliente. O sea, al final del día, eh, y te lo digo, ¿no? A mí me ha pasado, ¿sabes? Que en estos asuntos yo voy por trabajador y en otros me toca ir por empresa, ¿no? Y al revés, entonces, ah, ¿sabes qué? Échame la mano, arréglame este asunto y yo te arreglo otro, ¿no? Y eso va permitiendo también que uno vaya fluyendo pues, con los mismos contrarios. Y como yo lo decía ahorita, ¿no? Al final del día,
la gente en esto lo que busca es que se le pague el dinero, que haya el cumplimiento en materia civil de una obligación. No hay como otra cosa, o sea, no estamos hablando de daños que no puedan cuantificarse o que sean irreparables, como por ejemplo en materia penal, ¿no? Ante un homicidio, pues no podemos agarrar y decir, ah, bueno, es que nada más es la lana de la familia, nada más quiere la lana, ¿no? O sea, que hay una pérdida esencial para el núcleo familiar, o sea, sí lo podemos cuantificar, pero pues al final del día no hay algo que restaure o que traiga la vida a quien ya falleció, ¿no? En el tema de una violación es lo mismo, o sea, le estás quitando la seguridad jurídica del desarrollo sexual a esa persona que a la que fue violada, ¿no? O sea, por más dinero que le pagues, no va a poder recuperar lo que ya perdió con con el hecho delictivo, ¿no? No sea un fraude o un robo o lo que sea, pues todavía puedes decir, bueno, hay como cierto margen de negociación, ¿no? Pero con este tipo de delitos que ya son más serios, más graves, al final del día no hay una forma de restaurar lo que perdió la otra persona, ¿no? Si estamos hablando como de cosas más delicadas, o sea, en materia laboral, en materia civil, al final del día estamos hablando de dinero, estamos hablando de bienes, ¿no? Entonces, em, es más fácil el ver por dónde podemos ir caminando. Oiga, y ahorita que tocó el punto bueno, mencionó la palabra de las formas. Este, Cuando estaba yo revisando pues como los formatos o los machotes que también le dicen, Ujú, para redactar demandas, porque realmente yo nunca había redactado una, ujú, no tenía la menor idea. Pues me di cuenta de que am, algunos abogados utilizan ciertas características en la redacción, otros no. Este, es importante ese tipo de detalles dependiendo no sé, del estado de México en donde nos encontremos, de la ujú, ciudad. Ciertos lugares tienen como sus propios formatos o prefieren las redacciones de cierta manera, porque en una de las demandas que vi en internet mencionaba en la sección ujú, de las pruebas, sí, que al principio ponían documento privado o documento ujú, público y luego ya mencionaban qué era, ¿no? ujú, Pero en otros no vi que le pusieran como tal, ¿no? Al inicio documento privado o documento público, nada más redactaban la prueba que era, ¿no? ajá, En algunos casos se escriben con negritas, en algunos casos una separación entre las letras, en ujú, algunos casos ponen la palabra, no sé, la palabra pruebas en el centro, ¿no? Al centro de la página, en otros a la izquierda, en algunos casos en la parte superior hasta arriba ponen expediente y el ujú, espacio, ¿no? Para que se asigne ahí el número de expediente. En otros casos no le ponen la sección de expediente. Entonces yo tenía como ese conflicto, esa duda, ¿no? De si hay algo, pues como ya establecido, un mínimo, que debe de tener para pues no equivocarse en ese aspecto. Mira, Abraham, como ya lo mencionaba hace ratito, ¿no? Si tú cumples con los requisitos que te marca el código, con eso ya está. Ya más, estas situaciones son más bien como de forma, ¿no? Es como el sello particular de cada uno. Y es algo que platico normalmente en el trabajo y les digo, yo aprendí y he aprendido que menos es más. En el sentido de que, y hay abogados, por ejemplo, cuando me tocó revisar el asunto del tema del camionero que se aventaba tratados de convencionalidad y protección de derechos humanos y todo, y era así como de, o sea, hiciste una demanda de 60 páginas y de esas 60 páginas lo sustancial está en 10. O sea, ¿para qué te aventaste y explicaste cómo tiene que resolver el juez en tema de convencionalidad, de cómo tenía que resolver el juez en tema de materia de derechos humanos, de interés superior del menor? O sea,
me hiciste una tabla comparativa de los 20.000 tratados internacionales y aparte me pusiste todos los artículos, o sea, eso, ¿qué le aporta al juicio? O sea, Porque yo a la hora de, estaba redactando la sección de las ujú, pruebas, pues yo tenía como esa duda, ¿no? O sea, le pongo primero documento público y luego ya le pongo que las actas de nacimiento de los niños, ujú, pero yo decía, pues es que si le dejo solamente la parte de actas de nacimiento de los hijos, pues creo que se sobreentiende que es un documento público. Pero ajá, me surgió la duda de, bueno, a lo mejor sí se le debe de poner al principio documento público, porque no sé realmente quién, o cómo sea la persona que va a leerlo, ujú. el juzgado, y no sé si para esa persona es como especial o es necesario ese tipo de detalles, y no sé, tenía yo ese temor, ¿no? Mira, por ejemplo, yo cómo lo pongo, Abraham. Cuando estoy hablando, por ejemplo, de este tema de las actas de nacimiento, actas de defunción o de matrimonio, yo en los hechos, por ejemplo, le pongo a nació fulano, sutano, perengano, mismas que son actas de nacimiento emitidas por el registro público, registro civil, con anexo tal. Y cuando pongo en las pruebas, ya pongo la documental pública consistente en, y ahora sí, o la documental privada consistente en, y ya lo voy poniendo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, fue la forma como en la que a mí me enseñaron a ir redactando, ¿no? O sea, como qué es lo que estoy poniendo y también para que al momento de que te den el acuse, perdón, no vaya a haber como un tema. Es que de lo que tú presentaste y de lo que dice tu demanda, dijiste que eran 8, pero únicamente estás presentando 7, ¿no? O dijiste 7 y te están diciendo cuando te están recibiendo que son 8, ¿no? A ver, espérate, es que yo no estoy presentando 8, presenté 7 anexos, eso es lo que va acompañándose en la demanda, ¿no? Entonces, yo sí lo pongo de esa manera para que no vaya a haber como un tema en el mismo juzgado de que, es que te faltó esto, ¿no? Aquí y que también reviso yo las cosas, ¿no? A ver, presenté esto, me están regresando esto, ¿qué es lo que tengo, ¿no? Porque si no, después eh, se puede y que también te vas a ir dando cuenta que los juzgados y el personal luego que está ahí, pues es también medio mañoso. Justo es muy importante, ya esto que yo decía, ¿no? Que conforme uno va caminando, también se va dando cuenta de cómo, eh, más bien de quiénes son los abogados que siempre están. Entonces, eso también te va a dar cierta idea de por dónde tienes que irte cuidando, ¿no? O sea, de pronto es como muy notorio. El cómo los servidores públicos que están en el juzgado tienen como cierta predilección por ciertos abogados, ¿no? Entonces, si te fijas tú y te das cuenta y estás yendo diario y vas y vienes y todo, dices, ¿sabes qué? Pues es que ya sé que en este juzgado en específico, con este abogado, voy a tener ciertas complicaciones y que yo no sé al final del día cuáles son las mañas de él, ¿no? Porque me pueden perder el expediente. Tengo justo a esta amiga que te digo que me enseñó a hacer las cartas propuesta para los clientes. eh, Le perdieron hace poco un expediente, ¿no? Y de pronto, milagrosamente, ya estaba notificado medio mundo y no encontraba el expediente ella, ¿no? Entonces se fue y se bronqueó con medio mundo y dijo, oye, esto es una violación procesal, ¿no? Yo estoy viniendo todos los días, me estás diciendo que está perdido el expediente y de pronto ya cuando veo el expediente veo que hasta notificaste cuando yo te vine a preguntar. Entonces, ¿sabías o no sabías de dónde estaba mi expediente, ¿no? Entonces, justo es como esos pequeños tips de pronto que uno no le enseña. Sí, yo entiendo que hay muchas vicisitudes y habrá muchas en el Ujú. camino que se irán aprendiendo sobre la Sí. marcha. Pero sí tenía como esa duda, ¿no? ¿Habrá algún formato porque no sé si a usted en la escuela le dieron un formato o le enseñaron, tiene que ser así tal cual, ¿no? Mencionar, escribir esto primero y ya después esto, y así todas las partes, ¿no? Ajá. O eso es algo que usted ya aprendió después cuando trabajó en algún despacho o algo. Justo fue cuando empecé a trabajar, Abraham, porque en la escuela veíamos como todo el tema teórico, perdón. Por eso, de hecho, dije, les tienen que poner, las actividades tienen que ser prácticas, porque
Si no, pues sí, los puedo llenar de teoría, eh, pero en materia de las procesales, ¿no? Que son 100%, que tendrían que ser 100% prácticas, los puedo atascar de teoría y ver cuáles son las teorías de la prueba y todo eso, pero al final del día, cuando estén al frente o tengan que elaborar, tú lo estás diciendo, ¿no? Nunca lo había redactado y de pronto uno se queda como el, ¿y ahora cómo le hago, no? Entonces decía, ¿sabes qué? Tienen que ser, estas materias que son procesales, les tienen que se les tiene que motivar a que sea como más práctica, ¿no? O sea, que sea algo que, que les vaya dejando. O sea, realmente cuando yo estudiaba la licenciatura, casi todo fue teórico. Ya casi al finalizar, y que ya también yo estaba trabajando y todo, eh, yo opté el último año de la licenciatura, los últimos 2 semestres, por meter materias prácticas. Entonces dije, bueno, ya tengo la experiencia de lo que es de lo que estoy haciendo todos los días en el trabajo, cuando voy al tribunal, cuando empiezo a redactar los escritos, los recursos, de lo que estoy leyendo todos los días, que voy a revisar, eh, y ahora pues tengo que ponerlo aquí en la escuela, ¿no? O sea, al final del día, por ejemplo, cuando yo estudiaba, y la recuerdo con mucho cariño, actualmente creo que es una magistrada aquí en la Ciudad de México, que tomé una materia que se llamaba Laboratorio de Enseñanza Práctica del Derecho, justo de ordinario civil, con el sistema anterior, ¿no? Que todo era escrito. Entonces, pues ella nos dividía, ¿no? ¿Saben qué? Pues somos 18 alumnos. De esos 18 alumnos, dos van a ser los secretarios de acuerdos y los demás van a ser partes. Fulano, sutano, perengano van a ser actores y los demás van a ser demandados, ¿no? Entonces tienen que elaborar su demanda, tienen que elaborar su contestación. Estos que los alumnos que están siendo los secretarios tienen que hacer sus acuerdos y yo voy a aventarme a la revisión de demandas, contestaciones y de los acuerdos, ¿no? En esa materia también nos pedían eran 5 horas de servicio social, que teníamos que ir al juzgado con la maestra a revisar los expedientes, ¿no? Entonces, al final, pues, fue la forma en la que poco a poco fui aprendiendo, ¿no? Digo, yo realmente, y me acuerdo mucho de estas amigas, que principalmente con la que me decías que sabes que Vic, eh, eh, quieres evitarte una prevención, quieres evitarte cualquier cosa, a lo mejor y podrás redactar precioso en todo, pero quieres evitarte un tema, sigue los requisitos de ley. Lo podrás poner en una hoja, lo podrás poner en dos, pero si tu hojita dice todos los requisitos de ley y lo tienes, con eso es más que suficiente para que el tribunal lo admita. No lo sigues, pues ahí sí vas a estar en broncas, ¿no? Te digo, podrás hacer 40 páginas de una demanda, pero si no tiene los requisitos de ley, ¿qué va a pasar? Pues te la van a regresar o va a estar por no presentada, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad? Y sí, ya había visto en internet varios comentarios de abogados que decían que, pues, en esa demanda inicial, pues hay que ser como muy conciso, Exacto. muy directo, muy resumido, sobre todo, no, o sea, como usted dice, no extenderse, no tampoco demasiado, menos es más, y y pues bueno, yo también estoy a favor de eso, pero sí me surgía la duda, ¿no? Ujú. Dije, bueno, si estoy escribiendo, estoy redactando, que estoy presentando actas de nacimiento, pues necesario que le ponga al principio Sí, como si es una documento documental público. pública. Ujú. Supongo que la persona que va a leerlo, si lee actas de nacimiento, se infiere que es un documento público, pero bueno, la explicación que usted me dio, me parece correcta y bueno, lo tendré en cuenta. Y también vi que en internet ofrecen mucho, venden formatos digitales, así tienen así como que Sí. cientos de formatos y los venden. Este, dicen que están actualizados y Ujú. que todo muy bien, pero yo le quería preguntar si uno se puede también basar en esos formatos, ¿será bueno? ¿O cómo puede uno aprender cómo redactar, ¿verdad? Eh, ya mencionó usted que con que tenga los aspectos o las características que la ley pide es suficiente, ¿no?
Ujú. pero no sé si en cuestión de formas, ¿verdad? Sea bueno tener un formato, o formatos para tal o cual caso, ¿verdad? Fíjate que es muy relativo, porque en su momento yo de pronto digo, ay, pues es que ¿cómo le hago con esto, no? Sí busco de pronto, sí, si puedo, busco de pronto formatos, porque es así como, o sea, ya de pronto uno lo hace y es como que se le va la onda y dices, chino, o sea, ¿cómo iba esto, no? O sea, es justo como el de revisar, pero siempre como el margen con la ley. Siempre, siempre con la ley, porque de pronto uno se encuentra cada barbaridad que dices, chin, o sea, esto, esto realmente vale la pena o no, ¿no? O sea, cuando en su momento veíamos, por ejemplo, en derecho mercantil, ¿no? Cuando les dejé hacer, y en laboral, cuando les dejaba hacer los contratos, eh, por ejemplo, yo redacto normalmente contratos en materia laboral, ¿no? Y sé que es lo básico que tienen que tener. Y en materia mercantil es más o menos lo mismo. Sin embargo, la forma en la que lo redactes y la forma en lo que vas a ponerle tiene que ver con la necesidad de tu cliente. Entonces, a lo mejor y tienes un formato básico de compraventa, ¿no? Pero para lo que te va a estar pidiendo tu cliente, no es suficiente, ¿no? Tienes que ampliarlo. Entonces o sea, ¿cuál es mi recomendación? Ponerse a estudiar. O sea, ponerse a estudiar, ponerse a revisar, meterse a cursos. em, Yo, por ejemplo, tomé uno, eh, no me acuerdo cómo se llamaba la escuela esta, que es especialista en materia de derecho, que fue sobre poderes, ¿no? Entonces, justo el tema de los poderes, que era algo que ya les mencionaba la clase pasada, pues normalmente cuando uno está, pues dicen, ah, bueno, es que la representación, el Código Civil nos dice que tiene que ser poder de dominio, poder de administración y poder para pleitos y cobranzas, ¿no? Y nada más tienen que ver con esos poderes y ya el que puede lo más, puede lo menos, ¿no? Que normalmente es lo que de pronto cuando estamos tomando contratos, la materia de contratos o la materia de obligaciones y cuando se toca en específico el contrato del mandato, normalmente dicen, no, es que el derecho dice esto y ya cuando lo ves en la práctica y cuando tomé yo ese curso en específico dije, es que no es verdad. O sea, el mandatario no está obligado, o sea, no porque tengas un poder de dominio implica que también tengas poder para administrar y que también tengas poder para aventarte un pleito. Ciertamente tú actúas como dueño, pero ¿qué implica el actuar como dueño? O un poder de administración, o sea, cada poder tiene una razón de ser. Y hay poderes que no necesariamente es lo que marca el Código Civil, ¿no? Entonces, sí tengo que ser como con una cláusula, o sea, tengo que establecer una cláusula especial. Por ejemplo, cuando yo tomé ese curso, recuerdo mucho que decían es que hay ciertas limitaciones en otras leyes con respecto a la emisión de títulos de crédito, ¿no? Y para la emisión de títulos de crédito necesitas una cláusula especial en tu contrato para que puedas emitirlos dependiendo hasta tal cantidad, ¿no? Que eso, por ejemplo, era algo que yo no sabía y que yo decía, ah, bueno, es que eh, esto yo no tenía conocimiento, ¿no? Y que nos pusieron ahí jurisprudencias, la legislación, todo, y dices, ah, mira, ya o sea, ya algo que no sabía, pues lo voy a aplicar, ¿no? Y en la materia que tú quieras es lo mismo, ¿no, Abraham? O sea, al final el formato te puede ayudar en un primer momento, pero la necesidad de tu cliente va a superar lo que el mismo formato te va dando, ¿no? A lo mejor y para tener como el esqueleto te funciona bastante bien, ¿no? O sea, yo no te miento, en el tema de las contestaciones, yo digo, ah, bueno, es que ya sé qué es lo que tengo que hacer, o en las demandas, ¿no? O sea, ya sé qué es lo que tengo que hacer intuitivamente, pero ¿qué le tengo que agregar de más para que pueda satisfacer toda la necesidad de mi cliente, ¿no? O sea, sí a lo mejor, pues, digo, en materia laboral, que es principalmente a lo que me dedico a litigar, es, ah, bueno, sí, ya sé que tengo que poner la fecha del inicio, cuánto se pagaba, el horario, jornada, como todas las condiciones, ¿no? Cómo fue el despido y en dónde. Y que hay ciertas cositas que son como formalismos que tiene que tener, ¿no? El hecho de que casi toda la mayoría de las demandas en materia laboral debe decir, y es que fulanito de tal me dijo, estás despedido. O sea, que con esa manifestación ya se tiene
que entender, o en este caso por tradición jurídica, se entiende que se está manifestando el despido, ¿no? Pero sabemos que en la práctica no necesariamente es que te digan, ah, estás despedido, ¿no? Hay otras formas. El que no te paguen, el que ya no te dejen entrar, este, el que de pronto estés, no sé, estés sufriendo como un tema de acoso laboral, esas también son formas de hacer el despido y que no necesariamente tiene que manifestarse con el estás despedido, ¿no? Pero por materia de tradición jurídica y de lo que se resolvía en las juntas y también de pronto de lo que se resuelve en los tribunales, pues uno lo tiene que poner, ¿no? Pero que eso al final del día tú solito también, conforme vas caminando en el litigio, te vas dando cuenta, ¿no? En materia de pensión alimenticia, lo que yo te decía, ¿no? O sea, yo normalmente le pongo a anexo uno y en las pruebas, o sea, y en el mismo hecho voy señalando. Y ya en las pruebas pongo a documental, pública, consistente en esto. ¿Para qué? Para que justo no se dé por hecho, o yo al menos así lo entiendo, ¿no? Que quien vaya a resolver no dé por hecho que algo, ¿no? O sea, para mí es notorio y ya sé, estoy ofreciendo una copia certificada, lo que sea, pues es un documento público, ¿no? Pero desafortunadamente también, algo que ya también se van a ir dando cuenta y tú te vas a ir dando cuenta de manera particular, Abraham, es que no porque estén resolviendo implica que realmente conozcan de lo que están haciendo. O sea, yo lo veo de verdad aquí en la ciudad, eh, que de pronto hacen unas cosas o resuelven unas cosas que uno dice es que la ley te marca otra cosa y por qué resolviste como se te pegó la gana, ¿no? Ahí hay una violación procesal, o sea, no debiste haber resuelto de esa manera. Y eso me demuestra que sí estás resolviendo y que a lo mejor y estás en manos de gente que no tiene la más remota idea, ¿no? Y que estamos hablando del poder judicial local. En materia federal, pues bueno, creo que dos o tres casos clarísimos de gente que no tiene la más mínima preparación y que fueron de dedazos son las ministras. La ministra, Yasmín Esquivel, Lenia Batres, ¿no? Que cuando escuchas tú las intervenciones, dices, es que no manches, ¿dónde, o sea, dónde estudiaste? ¿A qué te dedicaste? O sea, no hay no hay una motivación, no hay una fundamentación adecuada. La forma en la que te estás refiriendo no me demuestra que no estudias. Me demuestra que tienes nulo conocimiento jurídico, ¿no? Y estás hablando de una ministra de la Corte que en teoría tendría que ser alguien que constantemente se esté preparando, ¿no? O sea, desafortunadamente nos encontramos con servidores públicos que no tienen idea de lo que están haciendo. Entonces, si tú no estudias y tú no estás como al pendiente con qué te vas a encontrar con esto y va a haber violaciones procesales que ni por enfrente te vas a dar cuenta, ¿no? Ok, profe, muchas gracias. Sí. Entonces veíamos, ya vimos la parte de los tipos de documentos, Ujú. las confesionales, Sí, las confesionales, las testimoniales, la pericial, testimoniales, la pericial. nos faltan una, dos, tres y cuatro. Le Ok, vamos a parar aquí para tener el receso. Ya las otras son más rápidas, son más fáciles, y ya para entrar a lo que serían a las dos audiencias, a la preliminar y a la de juicio. Yo en el material les había puesto una audiencia preliminar y una audiencia de juicio. Voy a buscar ahorita si encuentro un videíto así como muy cortito para que podamos ver y que también les pueda ir como explicando el qué es lo que tenemos que hacer y también qué es lo que tenemos, cómo tendríamos que comparecer, que ya actualmente es más fácil, pero sí para que tengan más o menos una idea. ¿Sale, vale? muy bien, profe. Tengo que retirarme al trabajo, pero Sale, bueno, bro. ahí más tarde veo el resto de la clase. Sale, vale. Y Le cualquier cosa, agradezco. pues me escriben, ¿va? Sí, muchas gracias, De nada, maestro. bro. Cuídate.